At least I did it my way, lie way too faced, but in my heart I understand. I made my 9:16 de la mañana y entramos en un bloque de salud. Hoy con el tema médico, la enfermedad delirium o la condición delirium. ¿Saben qué es? ¿Sabe qué es, Julito? El delirium, ¿no? Que uno se imagine cosas, que vea uno cosas. Puede estar un poco relacionado porque es un síndrome confusional agudo o delirium. Es muy frecuente verlo en personas de edad muy avanzada que son hospitalizadas, enfermedades específicas. Este síndrome es muy común entre los 75 o los 80 años. El delirium puede manifestarse como un estado de gran somnolencia. Los síntomas generales son alteraciones de la función cerebral y estos aparecen de repente y tienen mayor intensidad durante la noche. Para conocer más sobre el delirium y responder las diferentes inquietudes de nuestros televidentes, nos está acompañando el doctor Javier Cabrera, especialista en geriatría. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Mónica, por la invitación y Julio César. Así es, el día de hoy vamos a tratar un tema que es muy importante que logremos identificarlo, porque es un tema que si logramos identificarlo en nuestras casas y consultamos a tiempo, pues podemos salvar muchas vidas. ¿Cómo reconocerlo y de pronto no confundirlo con esquizofrenia, con Alzheimer, con alguna otra enfermedad? Sí, el delirium, como tú bien lo dijiste, es un estado agudo de confusión cerebral y esa es la principal diferencia con la demencia. Cuando se presenta un delirium, esto se presenta en el término de horas o días máximo. En cambio, la demencia, los síntomas se presentan de una forma más crónica en el tiempo. Esa tal vez es la principal diferencia. Hay otra diferencia entre el delirium y la demencia, y es que en la demencia la causa es más específica. En cambio, en el delirium hay múltiples causas. Una persona con delirium, perdón, Julito, ¿cómo se comporta? Bueno, hay tres tipos de delirium. Hay un delirium hiperactivo, hay un delirium hipoactivo y un delirium mixto. En el delirium hiperactivo, la persona se va a mostrar agitada, se va a mostrar ansiosa, que quiere salir corriendo, es una persona desorientada, con pensamientos incoherentes, porque su cerebro está afectado en ese momento, es una persona que quiere golpear, es una persona que no acepta la atención médica, incluso si sus familiares se lo solicitan. Ese es el delirium hiperactivo. Por otra parte, en el delirium hipoactivo, la persona se encuentra en cama, no quiere hacer nada, no acepta nada, no quiere comer, no quiere hablar, no quiere levantarse de la cama y solo quiere dormir. Y efectivamente esa persona en un delirium hipoactivo se la pasa durmiendo todo el día y se pasan las comidas, algo que va aumentando la gravedad del cuadro en una persona adulta mayor. El delirium mixto pues recoge características de ambas, de la hiperactividad y de la hipoactividad. Doc, voy a usar un término que no sé si sea del libro o revista de chistes, que es el delirium tremens. El delirium tremens... ¿Ah, sí existe entonces? Sí, bueno. existe, claro que sí. En el delirium tremens lo que sucede es que se presentan estos síntomas de una manera muy similar, pero es secundario a la ingesta del alcohol. Entonces son esos cuadros de abstinencia por el alcohol y se presentan estos estados de confusión cerebral. Entonces, estos delirium se pueden presentar tanto en personas sanas, no estoy hablando del tremens, el delirium tanto en personas sanas como en personas que han abusado, no sé, de las drogas, del alcohol. Sí, hay muchas causas del delirium. Recordemos que el delirium es la consecuencia de una condición médica aguda. Entonces, entre las causas podemos encontrar los medicamentos inadecuadamente prescritos en las personas adultas mayores. Están los antihistamínicos, como los antigripales. Están los medicamentos para el sueño, como los sedantes o hipnóticos. Están los medicamentos, algunos antibióticos, como la ciprofloxacina. Están algunos medicamentos que se utilizan para el estreñimiento, algunos laxantes como el bisacodilo, que son de cuidado en personas adultas mayores, y están algunos tranquilizantes como la benzodiazepina. Todas estas goticas que utilizamos para dormir, es mejor consultar porque no sabemos en qué momento esos medicamentos van a ser de un mayor daño que el beneficio.
Entonces, entre otras causas, podemos encontrar los estados de deshidratación aguda, los niveles bajos de oxígeno en el cerebro, como un accidente cerebrovascular. Podemos encontrar las convulsiones como una causa de delirium. Podemos encontrar los infartos al corazón, las embolias pulmonares. Podemos encontrar cambios agudos en el entorno, como ruidos fuertes o luces fuertes. Enfermedades que afectan directamente al cerebro, como los tumores o las metástasis. Podemos encontrar infecciones de orina o infecciones pulmonares. También episodios agudos severos de estreñimiento o de retención de la orina, cuando una persona no puede orinar. Podemos encontrar también un dolor no controlado, por ejemplo, cuando una persona se fractura la cadera o se fractura la columna y no se controla adecuadamente ese dolor, también se puede presentar delirium. Y también trastornos metabólicos, como por ejemplo trastornos del sodio o del potasio, trastornos de la tiroides o un nivel elevado de azúcar, o las hipoglicemias también, que son los niveles bajos de azúcar. Todo esto puede ocasionar el delirium. Un golpe en la cabeza también puede ocasionar el delirium. Preguntas en las redes sociales también tenemos, doctor. Carmen dice, ¿la enfermedad puede generar daños irreparables en el cerebro? Bueno, recordemos que el delirium es un estado transitorio, que si se corrige la causa, esto puede ser reversible. Lo grave es cuando no consultamos, entonces no reconocemos la causa a tiempo y entonces la enfermedad de base, es eso que lo está causando, avanza, avanza y avanza hasta que llega a un punto donde esto puede llegar a comprometer la vida del paciente. Entonces, ¿a los cuántos días de que se presenten estos síntomas se debe acudir al médico? Porque digamos que la somnolencia puede ser un día que la persona esté perezosa, pero ¿a los cuántos días ya se debe prestar atención? Sí. Desde el mismo momento en que notamos un cambio en ese familiar o en esa persona mayor a la que cuidamos. Entonces, una persona que siempre ha sido orientada, tranquila, y un día arranca a insultar, arranca con agresividad, arranca con algo inexplicable, con una conducta inexplicable, hay que consultar en ese momento. O un día que la persona siempre fue muy activa, la persona siempre se levantó muy temprano, siempre se levantó a hacer su desayuno y un día no se levanta y no recibe comida y no quiere consultar al médico y solo quiere dormir. Ahí hay que consultar, no hay que dejar que esto avance. Claro. ¿Los deliriums son violentos? Sí, como lo dijimos en el delirium hiperactivo, esa persona se puede tornar muy violenta, incluso con sus propios familiares, porque en ese momento el cerebro está confundido, entonces esa persona empieza a golpear para todo lado, cree que todo el mundo le está haciendo daño, esa persona está alucinando, escucha ruidos que no existen, ve cosas que no existen, entonces esa persona es difícil de controlar y en el hospital lo que hacemos es utilizar medicamentos para evitar que esa persona se autoagreda o agreda al personal o a sus familiares. Tenemos preguntas de nuestros televidentes. ¿Se puede evitar el envejecimiento cerebral por la enfermedad? Hay unos cambios que se producen normalmente con el envejecimiento. El cerebro, al igual que todos los órganos de nuestro organismo, envejece. Estos cambios están dados, primero, por la disminución del flujo sanguíneo cerebral. Segundo, hay una pérdida progresiva de neuronas. Y tercero, hay un cambio en los niveles de unas sustancias que se llaman los neurotransmisores. Los neurotransmisores son esas sustancias que permiten la adecuada comunicación entre las neuronas. Esos tres cambios que se presentan y se van a presentar en todos nosotros, en mayor o menor medida, dependiendo de cómo nosotros cuidemos nuestro cerebro, esos cambios hacen que el cerebro vaya perdiendo las reservas fisiológicas para enfrentar a cualquier lesión que se venga en el futuro. Dos preguntas en una. ¿El delirium se da más en mujeres que en hombres o viceversa? Y la otra es, ¿se hereda el delirium? Bueno, para la primera pregunta, el delirium se puede presentar en una mayor cantidad en mujeres que en hombres, porque recordemos que las mujeres están expuestas tal vez a un estado de indefensión en la vejez,
por todo el estado hormonal, ¿no? Entonces, es más posible que las mujeres, como se enferman más, pues tengan más episodios de delirium. El delirium, con respecto a la segunda pregunta, el delirium no se hereda. Hay algunos genes que nos ponen en un estado de mayor vulnerabilidad que otras personas, pero realmente el delirium no se hereda. Es la asociación de esta vulnerabilidad cerebral junto con una condición médica aguda lo que hace que esto se presente. Hagamos de cuenta un corazón enfermo, un corazón que está maltratado, y a este corazón que ya está vulnerable le ponemos un infarto. Eso hace que haya una falla cardíaca. Imaginemos un pulmón que está maltratado por el cigarrillo, por la contaminación, y a ese pulmón le colocamos una infección. Eso hace que ese pulmón nos entre en una falla respiratoria. Así es nuestro cerebro. Nuestro cerebro, si está maltratado, si está enfermo, si está más vulnerable, y le ponemos una lesión adicional, pues hace que ese cerebro nos entre en crisis, una falla cerebral aguda. Ese es el delirium. Hay un caso que se presenta con mucha frecuencia, una persona con una enfermedad de Alzheimer, que ya el cerebro está enfermo, ese cerebro está sin reservas, ese cerebro está vulnerable, y además a esa persona le da una infección de la orina. Es muy probable que esa infección de la orina no se presente como en el resto de las personas con ardor en la orina, con ardor al orinar, sino que se presente con un delirium, con un estado de agitación. Así es. Tenemos otra pregunta de nuestros televidentes. ¿Este síndrome puede producir migraña? Bueno, cuando hay una lesión que está lesionando directamente el cerebro, como por ejemplo un tumor o unas metástasis, o por ejemplo un accidente cerebrovascular, este tipo de lesiones pueden producir una migraña o pueden producir un dolor de cabeza. Y pues secundario a esto, si el dolor no es bien controlado o si se dan medicamentos inadecuados para controlar ese dolor, eso también nos puede producir delirium. Supongo que el que sufre de delirium también hay que tratarlo por depresión, digo, después de esos cuadros. ¿O estoy suponiendo mal, doctor? Sí, estamos suponiendo mal porque el delirium es muy diferente a la depresión. Pero digo, lo que yo digo es que después de que le pasa ese acto violento, que su familia le dice, hey, mira lo que pasó, yo creería, por eso fue que lo dije, que esa persona no se debe sentir cómoda, se debe sentir bajoneada. Bueno, sí. Esto es una aplicación mía. Digamos que la persona va a sentir que su cerebro está ya más vulnerable que un cerebro normal, y entonces eso podría llevar a hacer sentir mal a la persona. Lo que sí debemos saber es que la depresión es un estado de vulnerabilidad cerebral también, y entonces una persona con depresión es más probable que le ocurra delirium a que una persona que no tiene depresión. Tenemos preguntas en @mananascolón. Magda dice, si una persona tuvo delirium y se le desapareció, después de unos meses puede aparecer de nuevo. Sí, cuando a una persona ya le da un episodio de delirium, eso es porque ese cerebro está un poquito más vulnerable que un cerebro normal. Entonces, en un siguiente episodio de otra infección o un episodio de deshidratación o un episodio de un trastorno metabólico, pues es más probable que a esa persona cuyo cerebro ya está más vulnerable le vuelva a dar delirium. Sor María Zapata tiene una muy buena pregunta y dice, ¿el delirium se puede presentar en personas de 36 años? Tengo una amiga con esos síntomas que usted está describiendo, doctor. Sí se puede presentar. Esto depende mucho de la severidad de la lesión al cerebro o a otras partes del organismo. Entonces, en personas jóvenes, aunque es mucho menos frecuente, del orden del 1% por debajo de los 50 años, pues también es posible que se presente el delirium. Pero debemos entender que esta es una condición que es más frecuente en las personas adultas mayores. Quedan muchas personas interesadas con este tema. Doctor, ¿dónde lo pueden localizar? Bueno, igual que la vez pasada, en www.mederi.com.co
o también al correo consultamederi@mederi.com.co. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes, muchas gracias.